Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Kevin Osorio, su servidor y amigo en este video educativo por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de Puebla, en el cual les vamos a hablar del filósofo, matemático, lógico, escritor británico y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950, Bertrand Russell, quien en lo personal considero una persona digna de ser estudiada cual tema de cultura general, ya que es recordado como una de las figuras más destacadas de la lógica moderna. Conocido principalmente por sus aportaciones a las matemáticas, la lógica, la teoría de conjuntos, la filosofía del lenguaje, la epistemología, la metafísica, la ética y la política, el británico Bertrand Arthur William Russell, considerado uno de los fundadores de la filosofía analítica, fue una de las mentes más brillantes de la historia, y en este video intentaré de forma resumida explicar en qué consiste su obra más importante, su filosofía y la biografía de quien llegó a ser uno de los mayores exponentes de la lógica. Así que sin más preámbulos, empecemos. Russell nació el 18 de mayo de 1872 en Dulwich, condado de Monmouthshire, Inglaterra, donde actualmente se sitúa la nación galesa. Quedó huérfano de edad a los 6 años tras la muerte de su hermana y su madre, seguidamente de su padre, quien no pudo recuperarse de la pérdida de su esposa e hija, y finalmente se dejó morir en 1878. Russell era un niño tímido, retraído, solitario, y se volvió así debido a la moral estricta inculcada por su abuela, quien de él se hizo cargo. Sin embargo, su ser introvertido lo llevó a pasar mucho tiempo en la biblioteca con su abuelo, en donde demostró cierta devoción hacia la literatura y la historia, y aunque los jardines de su hogar eran grandes, solía pasar la mayor parte del tiempo solitario, en una meditación constante, hecho por el cual desarrolló un criterio propio respecto a la religión o el sexo, ideas que entonces hubiesen resultado escandalosas. Pese a eso, anotaba sus reflexiones, haciéndolas pasar por notas de estudio, que por cierto, no asistió a una escuela, sino que tuvo maestros particulares con quienes incluso llegó a dominar el alemán y el francés. A la edad de 11 años comenzó el estudio de la geometría euclidiana. En 1890, Russell ingresó en el Trinity College en Cambridge para estudiar matemáticas. Su examinador fue Alfred North Whitehead, con quien después fue coautor de 3 libros conocidos bajo el título genérico de Principia Mathematica. Russell concluyó sus estudios en matemáticas obteniendo un examen meritorio que lo colocó como 7º Wrangler, una marca distintiva que era reconocida en el marco académico donde se movía. Durante su 4º año en Cambridge, en 1894, Russell estudió ciencias morales, como en ese entonces se le conocía a la filosofía. En el 1900 elaboró los principios de la matemática, y poco después comenzaría su colaboración con Whitehead para escribir los 3 volúmenes de Principia Mathematica, la que sería su obra cumbre y en la que pretendía reducir la matemática a mera lógica. Russell fue conocido como pacifista durante la Primera Guerra Mundial, lo que lo acabó llevando a la cárcel durante 6 meses por la publicación de sus artículos y panfletos. En 1936 celebró terceras nupcias con Patricia Spence y en 1938 fue llamado a la Universidad de Chicago para dar conferencias de filosofía. Fue estando allí cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Pasó en esta ocasión del pacifismo, mostrando en primera un apoyo claro a las fuerzas aliadas contra el ejército. Alegó entonces que un mundo en donde el fascismo fuera la ideología reinante sería un mundo donde lo mejor de la civilización habría muerto y no valdrá la pena vivir. Tras la Segunda Guerra Mundial, Russell se dedica plenamente a la tarea de evitar la guerra nuclear y de asegurar la paz, mediante la adecuada organización internacional, iniciando una etapa de activismo político que provocaría su segunda encarcelación en los años 90. En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en los que defiende ideas humanitarias y la libertad de pensamiento. En 1958, a los 80 años, se reunió en cuartas nupcias de Edith Fritsch, en brazos de quien murió pacíficamente en 1970 con 97 años de edad. A lo largo de esta biografía hemos mencionado su mayor obra, Principia Mathematica. Es un conjunto de 3 libros con las bases de la matemática escritas por Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, publicados en 1910 y 1913.
Este trabajo constituye un intento de deducir la mayor parte de los conocimientos matemáticos de la época y de dar un conjunto de principios o axiomas. La particular motivación para esta obra provenía del trabajo anterior de Glotto Fresh en lógica, que contenía inconsistencias, en particular la paradoja de Russell. Estas eran evitadas en los Principia, constituyendo una elaborada teoría de tipos. Los Principia contenían teoría de conjuntos, números cardinales, números ordinales y números reales, aunque no estaban incluidos otros teoremas más profundos de análisis de números reales. Parecía que efectivamente todas las matemáticas podían ser derivadas adoptando el mismo formalismo. Quedaba todavía saber si se podían encontrar contradicciones derivadas de los axiomas en los que se basaban los Principia, y por lo tanto existían afirmaciones matemáticas que no podían ser probadas, demostradas falsas en este sistema. Esta cuestión fue resuelta por Kurt Gödel en 1931. El teorema de la incompletud de Gödel establece que incluso la aritmética básica no puede demostrar su propia consistencia, de modo que es imposible demostrar la consistencia de ningún sistema matemático. Finalmente vamos a hablar de su filosofía. Vehemente pacifista y enemigo de la guerra, durante sus últimos 20 años tuvo una actividad febril contra las armas nucleares, alarmado por la posibilidad de vivir una tercera guerra mundial. Especialmente exitoso fue su discurso en la BBC en 1950, El peligro del hombre. Russell trabajó activamente por la creación de un gobierno mundial que permitiera solucionar los problemas internacionales de manera pacífica. Los términos éticos manejados con valores subjetivos no podían ser verificados del mismo modo que los hechos tangibles. Su filosofía es germen de lo que más tarde se llamaría emotivismo. Finalmente, como conclusión, quisiera decirles que vale mucho la pena darse una pasada por la historia de la lógica para poder ver a sus mejores exponentes y aprender mucho de ellos, no solo en los términos matemáticos y lógicos, sino también en los términos éticos o en su forma de vivir, donde demuestran una gran capacidad de diferenciar entre lo que es bueno para el hombre y útil para el conocimiento. Gracias.